de drenador a partir de la tensión que yo le coloqué en el terminal de compuerta. Entonces ustedes me dicen, che, pero si todavía no le he metido nada de tensión en la compuerta, ¿cuál es el efecto del control de la corriente a través de la gate? Bueno, ustedes acá tienen que notar dos cuestiones importantes. El terminal de la gate, al tener dos regiones tipo P, cuando ustedes colocan una tensión de polarización entre el drenador y el surtidor, se produce una región de carga espacial similar a la de un diodo. ¿Estamos? Entonces, eso le va a permitir que estos electrones no se vayan para este lado, si yo coloco alguna fuente positiva, ¿sí? Sino que se vayan todos los electrones en el terminal positivo de la batería que yo coloque en el drenador, entre el drenador y el surtidor. Eso garantiza la circulación de corriente. Que el terminal de compuerta esté conectado al mismo potencial que el surtidor, lo que le garantiza a ustedes también es que se va a formar una región de carga espacial similar a la de un diodo, y esa región de carga espacial se va a ir ensanchando, produciendo en algún punto el efecto de la llave abierta, que es cuando alcanza esta tensión entre el drenador y surtidor denominada estrangulamiento, y a partir de ese valor ya tenés un valor de corriente constante independientemente de la tensión que yo coloque entre el drenador y surtidor. ¿Se dan cuenta de eso o no? ¿Sí? Eso es importante. Una vez que ustedes alcanzan la tensión de estrangulamiento, yo por más que le ponga 13 voltios, supónganse que la tensión de estrangulamiento sean 4 voltios. Yo supero esos 4 voltios y siempre voy a tener el mismo valor de corriente, independientemente de la tensión que yo le vaya colocando entre el drenador y surtidor, y eso va a quedar garantizado justamente por la polarización inversa de la compuerta, ¿sí? Que hace que trabaje como un diodo, la región de carga espacial se vaya ensanchando hasta que se toque y produzca la saturación de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense una cosa. A ver si alguno sabía qué cree que sucede si yo acá, por ejemplo, le coloco una fuente con esta polaridad, una BGG. ¿Qué creen que pasa? Supónganse que acá tengo una llavecita y le coloco a la gate una tensión negativa, más negativa respecto al surtidor. ¿Qué creen que sucede? Fíjense una cosa. Supongamos que yo le coloco una tensión negativa y todavía esa llave está abierta. El tipo va a pasar de tener esta región de carga espacial que había dibujado inicialmente sin polarización, ¿sí? Sin polarización, va a tender o va a tender a tener originalmente esta región de carga espacial. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo le estoy metiendo una tensión más negativa en la gate, entonces lo estoy haciendo recontra mil más negativo al diodito este. Originalmente se ensancha mucho la región de carga espacial sin que yo le dé una polarización acá. Recuerden que esta región de carga espacial se producía por el efecto de esta resistencia distribuida, ¿sí? Entonces, si yo le meto una tensión negativa, va a arrancar con, por decirlo, una pre-región de carga espacial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate una cosa, cuando yo cierre esta llave, ¿qué va a pasar? Va a circular corriente, y lo que va a suceder es que va a alcanzar ahora una región de carga espacial de esta forma. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que va a suceder acá es que va a alcanzar la saturación a una tensión más chica.
¿Sí? Fíjense, esta BP0 tiene un valor X, pero acá yo encontré la saturación del dispositivo a una tensión de drenador surtidor más baja. Y si yo aumento más esta tensión negativa, bueno, voy a tener acá otra curva. ¿Se dan cuenta? Sí. Y voy a poder seguir teniendo curvas hasta dónde? Hasta que tú tengas acá una curva que coincida con el corte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el hecho de colocar una tensión negativa lo que hace es que el dispositivo alcance la saturación de corriente más rápida y ahí se ve el efecto del control de la corriente de salida a través de la tensión de compuerta. Yo le meto una tensión más negativa a la gate, hago que esa región de carga espacial sea más ancha y alcance más rápido la saturación de corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Sí? Viejo. Una pregunta. ¿La corriente sería menor o...? Perfecta la observación. Sí, no todo lo que brille de oro. Yo alcanzo la saturación más rápido, pero ¿qué pasa? Tengo una corriente más chica. En realidad, fíjense una cosa. ¿Cuál es la máxima corriente que vamos a poder tener en el dispositivo? ¿Cuál es la máxima corriente que van a tener ahí? IDSS. Más de esto no van a tener. O sea, cuando uno fabrica un amplificador con estos dispositivos, tiene que agarrar la hoja de datos y ver cuál es la máxima IDSS que le da el JFET. ¿Se dan cuenta? Porque más de ese valor no van a tener. Como decía ahí el caballero, todas estas corrientes van a ser menores que IDSS. ¿Por qué? Porque esta curva corresponde para una tensión de gate igual a 0. Esta curva, por ejemplo, corresponderá para una tensión de gate de menos 1. Esta corresponderá para una tensión de gate de menos 1,5. Y supongamos la última que tienen acá abajo será para una tensión de gate de menos 2. Entonces las especificaciones técnicas que ustedes tienen es este valor y el valor de BP0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense una cosa. Mi dispositivo va a poder trabajar básicamente en 4 zonas de operación. Lo voy a remarcar así. Esta parte que tienen acá, ¿sí? Esa parte se llama zona ómnica. Si yo por algún motivo, la tensión que tengo entre el drenador, si la tensión entre el drenador y el surtidor es menor que la BP0, el dispositivo trabaja en una zona ómnica. Entonces, ¿qué quiere decir que el JFET trabaje en una zona ómnica? Lo que le está diciendo es que se está comportando como una resistencia. ¿Sí? Entonces ustedes por ahí van a ver amplificadores o circuitos con JFET que a una determinada apariencia parece que estuviesen amplificando, pero en realidad lo están haciendo trabajar como si fuese una resistencia. ¿Sí? Bueno, si la tensión que ustedes tienen entre el drenador y el surtidor, bueno, si trabaja en la zona ómnica, la resistencia que va a tener el MOSFET va a estar dada por la resistencia interna del MOSFET dividido 1 más la BGS menos BP0 al cuadrado. ¿Sí? Si yo hago los cálculos de corriente y esos cálculos de corriente me dan que es menor que este valor de BP0, el JFET no se está comportando como un amplificador, sino se está comportando como si fuese una resistencia. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo calculo la resistencia que tiene el JFET? De esta manera, o sea,
Vuelvo a repetir porque es importante ese concepto. Si yo, supónganse, analizo un circuito y me da, supongamos que este valor que tienen acá es de menos 2 voltios, ¿sí? Es de menos 2 voltios. Si yo analizo la tensión de polarización y me doy que la tensión que tengo entre el drenador y surtidor es menor a menos 2 voltios, esto no se está comportando como un amplificador, sino se está comportando como una resistencia. ¿Estamos? Por ejemplo, a ver, si el BP0 es menos 2 y el valor que tienen de tensión entre drenador y surtidor es menos 1,5, ¿cómo creen que se comportaría? Como un amplificador. Para que sea menor debería ser, por ejemplo, te tendría que dar la tensión BDS de menos 2,5. ¿Se entiende? Bueno, cuando la tensión BDS es mayor que el valor de la BP0, la corriente que ustedes tienen entre la corriente de drenador se calcula con esta expresión matemática. IDSS 1 menos BGS sobre BP0 al cuadrado. ¿Sí? Donde este valor y este valor siempre son datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes se ponen a ver, analizar un circuito con el JFET puede resultar bastante más sencillo que analizarlo con un circuito con un transistor bipolar. Porque, ¿se acuerdan cómo era la bocha que veníamos haciendo? Se colocaba la resistencia de polarización, te daban el HFE y vos tenías que hacer todo el cálculo. Y dependía del tipo de polarización que tengan. Acá no, acá la corriente de drenador directamente te baja la hoja de datos en el JFET, buscas este valor, te fijas la tensión que tenés entre el gate y el surtidor y automáticamente conoces la corriente de drenador. ¿Estamos? Bueno, entonces pongan así, caso 2. Caso 2 y pongan BDS menor que 0 y tensión de gate menor que 0. ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? Tiene nombre. Schrödinger, que es lo que está escrito ahí. Fíjense que la corriente que tengo por el drenador va a ser IDSS. ¿Cuánto vale IDSS? 4 mA. 4 mA multiplicado 1 menos BGS dividido la BP0 que vale menos 2 voltios. Todo esto al cuadrado. ¿Estamos? Para poder resolver eso tienen dos formas. Hay un método gráfico y un método analítico. ¿Cuándo usan uno y cuándo usan lo otro? El método gráfico, ¿cuándo usan el método analítico? Bueno, eso depende de cuál de los dos métodos les resulte más fácil para resolverlo. Les voy a explicar los dos métodos. Y recuerden que nunca hay una sola forma de resolver algo, sino que hay una, dos, n formas de resolver un problema. ¿Tá? Uno lo resuelve de la forma que le resulte más fácil. Entonces, fíjense una cosa. BGS, ¿qué sería BGS? Matemáticamente. La tensión en la gate. BGS es la tensión que tengo en la gate menos la tensión que tengo en el surtidor. ¿Cuánto vale la tensión en el surtidor? En el surtidor. Bien, yo tengo que la tensión en el surtidor es igual a 0 y la tensión en la gate, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Por lo tanto, la tensión BGS acá va a ser menos 1, menos 0, menos 1 volt.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces fíjense que si tienen un amplificador de esta forma, es una papita para el oro, porque lo único que hay que hacer es considerar que la BGS vale -1, lo reemplazan acá y resuelven. Entonces, la corriente que tienen por el drenador van a ser los 4 miliamperes multiplicado 1 menos 1 sobre -2 al cuadrado. ¿Cuánto vale eso? Menos dividido menos más es 1 dividido 0,5. 0,5 al cuadrado es 0,25. 0,25 por 4 es 1 miliampere. Por lo tanto, esto vale 1 miliampere. ¿Estamos? La tensión que tengo entre el drenador y el surtidor, ¿a qué va a ser igual? A la tensión que tengo en la fuente menos la caída de tensión en esta resistencia, porque la caja yo tengo BDS. Entonces va a ser 1 miliampere multiplicado 1,5 y eso me da 3,5 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos por parte. Este valor es más grande o más chico que BPS. Que BP0. Más grande. Entonces, como este valor es más grande que esto se va a estar comportando como un amplificador. Fíjense una cosa, supongamos que yo en vez de haber puesto 1,5 le hubiese puesto 15K. ¿Cuánto da el valor de? Viene un dañino y me saca esta resistencia y me pone, o alguien que sea medio de daltónico como el profesor Arabia, y en vez de fijarse el color de la resistencia de 1,5 le mete una de 15K. ¿Cuánto da el valor de la tensión entre el drenador y el surtidor? Menos 10. Fíjate, NASA, esto van a ser 1 miliampere por 15K, son 15 voltios, 5 menos 15 te da menos 10 voltios. Bueno, si esto le da menos 10 voltios, ¿cómo se va a estar comportando el JFET? Como una resistencia. Por lo tanto, para el circuito, el JFET, supónganse, lo voy a hacer acá, abajo, lo voy a hacer con otro color para diferenciarlo. Si yo digo BDS igual a los 5 voltios menos 1 miliampere por los 15K, esto me da menos 10 y esto es mucho menor que la BP0. Por lo tanto, el JFET se está comportando como una resistencia. ¿Tá? Entonces, si yo quisiera saber la tensión que hay entre el drenador y el surtidor, lo que yo tengo que hacer es usar esta expresión y calcular el valor de la resistencia que tiene. Supónganse que yo les digo, bueno, la resistencia dinámica que tiene o la resistencia que tiene este JFET es de 400 ohms. Estos valores no los estoy inventando, sino que los he sacado de la hoja de datos de un JFET. ¿Estamos? Okay. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, lo que vos tenés que calcular es aquel valor. La resistencia van a ser los 400 ohmios dividido 1 más menos 1 voltio dividido menos 2 voltios al cuadrado. Calculen eso.
$177,7. 178 le pongamos para redondear. 178 ohmios. Por lo tanto, este circuito se está comportando como si fuese esto, miren. Acá tengo los 5 voltios, acá tengo los 1500 ohmios y acá tengo los 178 ohmios. ¿Qué? Un divisor resistivo. Entonces la tensión BDS, la verdadera tensión BDS, van a ser los 5 voltios multiplicados los 178 dividido los 1500 más los 178. ¿Cuánto es? ¿Cero? ¿Cero? 178. Bueno, 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Warning, o sea, ¿qué quise hacer con, pongámosle, caso A, caso B? ¿Qué quise hacer notar? Que fíjense que la corriente es independiente de la resistencia de polarización de la malla de salida. Es independiente. ¿De qué depende la corriente? De la tensión de gate. Entre la gate y el surtidor. ¿Está claro? Entonces, yo puedo calcular la corriente de drenador si la calculo siempre con esta expresión. ¿Qué pasa? Va a depender de la malla de salida si el JFET se va a comportar como un amplificador o como una resistencia. Siempre que esta tensión quede más grande que esta tensión, el tipo se va a comportar como un amplificador. Ahora, si esta tensión es más chica que esta tensión, el JFET no va a estar amplificando nada, sino que se va a comportar como si fuese una resistencia. Y puntualmente en este caso, como un divisor resistivo. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bueno, miren. Eso es el método analítico. Vamos a hacer una cosa. Vamos con nuestra bendita recta de carga. Vamos a dibujarla así. Acá tengo 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. Vamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjense una cosa, ¿cómo trazo yo la recta de carga? Che, deben poner un segundo. ¿Cómo trazo yo la recta de carga? De esta forma, digo, 5 voltios es igual a ID por 1500 más la tensión drenador y surtidor. Si yo hago que ID sea 0, la tensión entre drenador y surtidor es 5 voltios. Entonces estoy parado en este punto. Ahora, si yo hago que BDS sea 0, la corriente de drenador va a ser 5 dividido en 1500. ¿Cuánto es eso? O divido en 5 en 1,5. $3,33.
Supongamos, mira, acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3 y acá tengo 4. 3,3 estará por acá. ¿Sí? Estos son los 3,3 miliamperes. Esto es la corriente de colector en miliamperes. ¿Sí? Vamos a poner, perdón, colector no, de drenador en miliamperes. Entonces tu recta de carga es esto que vos tenés ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El punto de funcionamiento es 1 miliamper por acá 3,5 voltios. ¿Sí? Esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. Este es el punto de funcionamiento. Ahí está el dispositivo. Por lo tanto, como sucedía en los amplificadores con transistores, fíjense que lo máximo que va a amplificar de manera simétrica es así. Es 1,5 voltios para acá y 1,5 voltios para ahí. ¿Estamos? Bueno, fíjense una cosa. ¿Qué otra forma puedo usar yo para determinar el punto de funcionamiento? Algo que se llama el método gráfico. Fíjense, en el método gráfico, ¿cuál es el tope de corriente que puedo tener yo con este amplificador? ¿Cuánto es la máxima corriente que yo voy a poder tener? Dependiendo de las fuentes. Es la TDS. No, 4. 4, bien soy, 4. ¿Por qué? Porque más de IDSS no puedo tener. Entonces, acá tengo 4 miliamperes. 1, 2. En tensión, ¿cuánto va a ser lo máximo que yo voy a poder representar? Desde 0 hasta menos BP0. ¿Por qué? Porque cualquier tensión por debajo de BP0, el tipo va a estar cortado. Recuerden lo que hemos dibujado en las curvas características, que la última curva coincidía con el valor de BP0. ¿Sí? Sí. O sea que yo por debajo de BP0 no voy a tener circulación de corriente. Por lo tanto, la curva que yo voy a graficar va a estar entre menos 4 y BP0. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Si ustedes arman una tabla, ya que les encanta graficar, la tabla de Gardner, y acá ponen BGS y acá ponen corriente del drenador. Fíjense, vamos a poner desde 0, menos 0,5, menos 1, menos 1,5 y menos 2. Fíjense, vamos a hacer así, vamos a hacer así, así y así. Yo les voy a dar dos valores. Digamos, quizás de cajón deberían saber. ¿Qué es lo que voy a usar para aplicar el método gráfico? Esta ecuación que tienen acá. Fíjense una cosa. Si BGS vale 0, ¿cuánto vale la corriente de drenador? 1. Fíjense en esta fórmula. BGS 0, ¿cuánto vale la corriente de drenador? 0 sobre cualquier cosa es 0. 1 más 0 es 1. 1 por 4 son 4 miliamperes. Acá voy a tener 4 miliamperes. Ahora supongamos que BGS vale menos 2. Menos 2 dividido menos 2 es 1. 1 menos 1 es 0. 0 por cualquier cosa es 0. Este valor es 0. Bueno, calcúlense los valores para 0,5. Ponen 0,5 dividido 2. 1 menos ese valor, lo elevan al cuadrado y lo multiplican por el 4. A ver, vayan mi tabulación. Al cuadrado por 4 son 2,25. 2,25. Ya sé. Después tenemos que es 1 y 2.
4 da 1. Cuando vale 1, vale 1. Vale 1. Acá dijimos que vale 1. Y ahora 0,25. Entonces fíjense una cosa. A ver. Este punto es para BGS. Yo acá tengo BGS. Este punto es para BGS 0, 4 mA. Para 0,5 me tengo que ir a 2,25. Entonces acá dijimos 1, 2, 3. Para 0,5 más o menos 2,25. Estaré por acá. Para 1 dijimos que vale 1 mA. Estaría ahí. Para 1,5 vale 0,25, estaré por acá abajo más o menos. Y para 2 vale 0. Por lo tanto, fíjense, si ustedes hacen más o menos a escala, esto te va a dar algo así. Como una semiparábola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense una cosa. Fíjense una cosita. La otra expresión que tiene que tener acá es BGS igual a menos 1. Esto, BGS igual a menos 1, es una recta de pendiente de 45 grados a menos 1. O sea, es este punto que tiene acá. ¿Sí? Esto es BGS igual a menos 1. Por lo tanto, fíjense, el método gráfico consiste en tomar esta expresión, o sea, armar una tabla con la ecuación de Schrödinger, sí. Y después, a partir de esta segunda expresión que tienen acá, trazar la otra recta o la otra curva, y de la intersección de la curva de azul con lo que está en rojo, te da el punto de funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo? De la intersección de los dos te da este miliamper que tenemos acá, que era lo que nosotros habíamos calculado teóricamente. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el método gráfico y esto es el método analítico. ¿Sí? Lo que está en azul es BGS igual a menos 1. ¿Sí? Es una recta, en este caso es una recta a 45 grados con pendiente negativa. Bueno, vamos a dejar acá una cosita, caballeros. Cuando termine de contexto y se lo digo. Lo voy a jubilar. No, mejor no, porque no sabes si me toca un peor. A ver, hagan silencio un segundo. Hagan un segundo. Vamos de vuelta. Tienen un circuito con un JF, tienen dos posibilidades de cálculo. Un cálculo analítico y después un cálculo gráfico. ¿Cómo es el cálculo gráfico? Buscas los datos de IDS y de BP0 y armas una tabla de la verdad, ¿sí? Dándole valores a BGS entre 0 y el valor de BP0 que tengan. Y te fijas los valores de corriente. Y graficas esta semiparábola. De la intersección de esa semiparábola con la recta que van a tener de la tensión de BGS,
esto no siempre va a tener no siempre va a ser una recta de 45 grados. ¿Por qué digo eso? Porque si yo hubiese colocado acá una resistencia, se hubiese modificado en parte el circuito, pero también lo hubiese podido resolver. ¿Tá? Entonces, de la intersección de esta recta a 45 grados, dado por esa fuente de tensión que es esto que tienen acá, y la semiparábola te da el punto de funcionamiento que tiene o la corriente de drenado. Si vos después trazas la recta de carga, de la intersección de la recta de carga, de la corriente con la recta de carga, te va a dar el valor de BDS. Un valor aproximado porque lo van a tener que hacer medio ojímetro, pero en realidad que te dé 1 miliampero que lea de 0,9 o 1,2 es más o menos lo mismo, es tener claro cómo es el valor que debería tener. ¿Está claro? Más o menos. Sí. Bien, entonces, bueno, fue la verdad un placer haberle dado clase hasta el día de hoy. ¿Sí? No me van a ver la calipela hasta el año que viene en taller de sexto y en digitales 3. ¿Sí? Bueno, hasta hoy les doy clase a ustedes y a partir de la semana que viene van a tener un profe nuevo. ¿Sí? Camilo Bocha. Así que bueno.